El tema 2, correspondiente a examen del periodonto, va enmarcado dentro de parámetros tanto del examen del periodonto como tal, porque realmente este examen periodontal completo va a ser una actividad crítica muy importante para poder, de alguna manera, recolectar la mayor cantidad de información que nos permita llegar a un diagnóstico y desarrollar un plan de tratamiento. Inmerso dentro del mismo tema va a estar la bolsa periodontal, la supuración, la formación de fístulas, el examen dental, alteraciones por desgaste, relaciones proximales de contacto. En esa medida, nosotros vamos a permitirnos recordarles de la anterior clase, dentro del contexto del diagnóstico periodontal, han ustedes observado los métodos diagnósticos tradicionales y los avanzados. En esa medida, el hecho de determinar el carácter de una enfermedad mediante el examen de sus signos es así el hecho de preguntarnos, de cuestionarnos. Y es más, el momento que llenamos la historia clínica, vamos ya haciéndonos a la idea si estamos frente a un paciente enfermo o sano, si tiene parámetros dentro del contexto de la gingivitis, de la periodontitis, y si realmente es una u otra de las dos enfermedades con sus diferentes variantes, qué tipo, enmarcados en la clasificación del 2018 y analizando los factores de riesgo que han predispuesto, si es diabético, si es hipertenso, si por alguna causa tiene una connotada marcada malhigiene, y para, por lo tanto, tener el pronóstico y el tratamiento correspondiente. Es así que esa historia clínica, gracias a una serie de preguntas elaboradas y luego ir de la mano de la exploración clínica, qué es lo que realmente ahora es lo que vamos a avanzar. Entonces, en esa exploración clínica, munidos de la sonda periodontal, munidos de una serie radiográfica, de un conjunto de periapicales, una seriada, que es lo que nosotros llamamos. Entonces, en esa medida, nosotros vamos a poder tener presente, sin dejar de lado, que en esa historia clínica esté la historia médica y dental lo más completa posible, esa inspección de tejidos estructurales de cabeza y cuello, si el caso amerita, la evaluación de tejidos intraorales no periodontales y obviamente lo que ahora nos reúne, una detallada evaluación de los tejidos periodontales. Sabemos que la enfermedad periodontal es considerada una enfermedad infecciosa inflamatoria. Ahora, en esa medida, de acuerdo a ese grado de compromiso que la enfermedad ha tomado, ha producido la destrucción de los tejidos periodontales de soporte, merced a la gran cantidad de biofilm bacteriano, es que nuestro tratamiento va enfocado al poder diagnosticar qué tan grave es la enfermedad. En esa medida, cuando estamos ya examinando, sondeando, realizando el periodontograma, nosotros ya empezamos a tener luces para en un futuro entablar el tratamiento periodontal exitoso, pero siempre con el descubrimiento y el hallazgo de la cantidad de destrucción de tejidos periodontales de soporte, es decir, dar el diagnóstico y el pronóstico periodontal para tener el tratamiento periodontal exitoso. En esa medida, nosotros, a través de todo lo que la anterior clase han llevado, filiamos al paciente, tenemos los datos pertinentes de la historia de salud general, bucal, los antecedentes familiares, pero fundamentalmente el motivo de consulta. Es así que ese interrogatorio dirigido
a la preocupación del paciente va a llevar a un éxito dentro de la atención de nuestro respectivo paciente, porque vamos a cubrir sus expectativas como paciente. El paciente en realidad es el que de alguna manera también va guiándonos la posibilidad de poder realizar un adecuado tratamiento, pero nosotros también orientamos a él mismo todo el aspecto estético, de salud, porque en general el paciente no necesariamente viene con dolor, ya se les había dicho y explicado en la anterior clase que la mayoría de las patologías periodontales son indoloras. Entonces el paciente viene preocupado por su mal aspecto, porque los dientes se le mueven, no precisamente porque le duelen. Entonces, en la medida que cubramos el motivo de consulta, estamos dando, por decirlo así, en el meollo del detalle. Entonces, nosotros ya nos hemos encargado del examen extraoral, facial, de la articulación temporomandibular, hemos observado la sonrisa que tiene, hemos detectado cierto grado de la cadera cérvico-facial, cierto tipo de adenopatías y todo ello. Entonces, en esa medida, nosotros tenemos que estar conscientes que tanto la periodontitis como el tratamiento va a provocar alteraciones estéticas importantes que deben ser explicadas al paciente, porque noten que el paciente va a llegar con las encías edematosas, hinchadas, y en la medida que se va mejorando, al apegarse y adosarse mucho más las encías a las corticales alveolares, es como si se remangasen, se contrajeran. Entonces el paciente tiene que estar consciente de ello. Amén de haber realizado el examen intraoral de mucosas, los dientes, la parte oclusal, la parte periodontal. Entonces en esa medida iremos detectando, sin lugar a dudas, una serie de alteraciones dentarias, alteraciones oclusales, pero lo que nos reúne ahora es poder con detalle observar el examen periodontal desde un punto de vista de inspección de tejidos blandos, de higiene oral, del sondaje, el sangrado, supuración y la movilidad. En esa medida, estos rubros vamos a ir desarrollando. En esa medida, el examen periodontal completo debemos estar conscientes que va a ser una actividad crítica, sumamente importante para recolectar una serie de informaciones necesarias para llegar a un diagnóstico y poder desarrollar el adecuado plan de tratamiento. Entonces, en esa medida, el examen periodontal completo se vale de la sonda periodontal y obviamente la más utilizada va a ser, son las de primera generación, estas manuales, con la cual vamos a recoger datos de los diferentes sectores de cada una de las piezas dentarias. Vamos a sondear de cada una de ellas en 6 lugares. Es fundamental darnos cuenta el grado de profundidad de ese sondaje, los sitios más afectados en nuestro paciente, porque eso nos va a ayudar a recoger niveles de inserción clínica. Entonces, por tanto, tenemos que darnos cuenta, en esta diapositiva estaríamos resumiendo un pantallazo de lo que realmente se ha realizado en estos 2 temas. El tema 1 y el tema 2 van de la mano, porque en realidad en la primera visita, que es lo que han llevado la anterior clase, va a ser ese conjunto de procedimientos diagnósticos organizados, sistematizados. Es la primera visita, ahí valoran al paciente, tienen los datos de sus antecedentes médicos, dentarios, el examen radiográfico, los modelos, las fotografías, radiografías. Es en esta segunda visita, que es el tema de ahora, donde realmente uno va detallando el examen bucal, el grado de higiene,
todos los tipos de olores, el examen de la cavidad bucal, el examen ganglionar, la cadena cérvico-facial, los dientes, sus desgastes, sus manchas, sus grados de hipersensibilidad, las relaciones de contacto proximal, los grados de movilidad, el trauma, la migración, la sensibilidad a la percusión. Y lo que realmente específicamente vamos a desarrollar por su importancia es el examen del periodonto, cantidad de placa, cálculos, cómo está la encía, los índices, las bolsas y directamente el poder visualizar cómo se nos presenta el paciente con los diferentes índices que realmente a la historia clínica tienen que llenar. Es así que el examen del periodonto, amén de realizar una situación de hallazgo de la cadena cérvico-facial, qué grupos ganglionares tienen problemas. En esta segunda visita vamos detectando todos esos entretelones munidos de alguna manera no solo con la sonda periodontal, sino fundamentalmente visualmente, porque observamos el tamaño de la lengua, su movilidad, la situación, si es favorable o desfavorable a la patología. Ustedes saben que un paciente periodontal con una lengua macroglósica es altamente complicado su tratamiento, va en contra de toda esa situación. Luego, el poder descubrir y tener hallazgos respecto al piso de la boca, del hallazgo de torus, de ciertos grados de alteraciones funcionales, el tamaño de las glándulas, su hipertrofia y todo ello. También el examinar estas inserciones de los frenillos, inserciones sumamente coronales que dificultan, provocan diastemas y demás. Entonces, de alguna manera también son coadyuvantes dentro del contexto del futuro tratamiento y obviamente tener el diagnóstico correspondiente al encontrarnos con alteraciones. Lo mismo en los labios, el tamaño, ciertos signos de neoplasias, ya sea cancerosas o premalignas, pueden de alguna manera posibilitar de alguna manera podernos dar luces para poder establecer si es desfavorable dentro del contexto periodontal, la cantidad de saliva o la ausencia de la misma, ¿no? Porque realmente la saliva tiene un rol protector. Entonces, se ha comprobado que en pacientes con xerostomía la enfermedad periodontal avanza a una velocidad increíble. Ni qué decir, el hallazgo de cánceres orales es sumamente importante porque conlleva dentro de una patología periodontal también, si estamos dentro del contexto del cáncer oral, una desventajosa situación. Y por último, ver el examen de los dientes, sus desgastes de erosión, abrasión, atrición, afracción, las manchas, la hipersensibilidad, el trauma, el tipo de dentición y todo ello. Estas relaciones de contacto, cuando realmente hay áreas de empaquetamiento alimentario en estas aberturas oclusales permanentes, el paciente tiene muchos problemas. Lo mismo el tipo de mordida, no será lo mismo en un paciente con una mordida cruzada anterior, tener la patología periodontal en forma bastante desfavorable, que tener también, por otro lado, el polo opuesto, la sobremordida, o de alguna manera posibilitar una serie de apiñamientos. Entonces, en suma, al inspeccionar los tejidos blandos, al encontrar esa cantidad de descuido de parte del paciente, nosotros tenemos que establecer la profundidad de estos surcos gingivales, de estos sacos periodontales, bolsas periodontales, la presencia de sangrado, supuración, el grado de movilidad. Entonces, es así que nosotros vamos de principio a darnos cuenta cuando
cuando inspeccionamos los tejidos blandos, vamos a ver alteraciones en el color. Ustedes saben por normalidad ese rosa coral pálido, pues el color cuando la persona está enferma pues ya no tiene ese color, pero no solamente nos detallamos en la alteración de color, tamaño, forma, textura, posición, contorno, también en el tipo de fenotipo. Entonces veremos que es realmente desfavorable el tratar fenotipos finos, porque ese tipo de paciente va a tener predisposición a la recesión, muy diferente a tratar un paciente con fenotipo grueso, porque si bien él tiene tendencia a la hiperplasia, al agrandamiento, pero cualquier error que cometamos en el tratamiento no va a provocar recesión, muy al contrario, siempre nuestras espaldas van a estar cubiertas al tratar este tipo de pacientes. Por lo tanto, con un fenotipo periodontal fino, es bueno que derivemos al especialista, porque de alguna manera, si provocamos iatrogenia en sus encías, tendremos serios problemas. Detallen que este fenotipo periodontal grueso con márgenes gruesos, poco festoneados, sus coronas cuadradas, áreas de contacto amplias, contornos radiculares aplanados, nos va a brindar mayor estabilidad, donde el remodelado, su lámina ósea es bastante fuerte y soporta la terapéutica periodontal, muy diferente al periodontal fino, que tiene escaso hueso laminar, sus corticales siempre están predispuestas a la reabsorción, a provocar ya sea fenestraciones, dehiscencias óseas, porque precisamente todo es muy delicado y pueden ver ya sus características. Luego, por el otro lado, luego de haber inspeccionado los tejidos blandos, vamos a inspeccionar la higiene oral, gracias a los índices, ya sea de Loe, de Searles, de Surco de Muleman y demás. Entonces, nosotros en la historia clínica vamos a cumplir este requerimiento del llenado de los índices periodontales que ya han avanzado en la anterior clase. Entonces, luego en el sondaje periodontal vamos a utilizar la sonda periodontal. Ustedes ya saben que es un instrumento delgado con esas indentaciones separadas en varios milímetros y ha sido especialmente diseñado con ese objetivo de medir la profundidad alrededor del diente. Entonces, en esa medida tenemos toda una serie de sondas periodontales, una variedad de las mismas, y para molares, para lesiones de furcación, la sonda de Navers. Su técnica es la lapicera modificada con su punto de apoyo intraoral lo más cercano posible al lugar donde estamos sondeando. Y obviamente dentro de los propósitos y objetivos de la misma, es ir detallando tres medidas: la profundidad de sondaje, el nivel clínico de inserción, porque se va a determinar la severidad de la enfermedad, y el nivel de inserción relativo. En esa medida, nosotros vamos a ir viendo correspondientemente que directamente al tener todas esas informaciones, vamos a poder detallar, por un lado, que la evaluación del nivel de inserción clínico se va a expresar en milímetros, como la distancia del límite amelocementario al fondo de la bolsa. En caso de recesiones, se va a sumar los valores correspondientes a la profundidad de sondaje más la recesión, es decir, la porción de la encía. Y en caso de agrandamiento, será esa profundidad de sondaje menos la distancia desde el límite amelocementario al margen gingival, es decir, la porción de la encía, y vamos a sacar el nivel de inserción. Entonces, por tanto, nosotros vamos a tener que de alguna manera podamos ir detallando. Entonces, tenemos que tener la sonda lo más paralela posible al eje mayor del diente. Entonces, porque realmente mismo la fuerza tiene que ser una fuerza que no debe exceder de los 25 gramos de presión. Dense cuenta
que la profundidad de sondaje es lo que va a determinar la diferencia entre gingivitis, que es de 1 a 3 milímetros, de una periodontitis que es por encima de los 3 milímetros, será 3.5, será 4, será 5, 6, 7, 9, y por tanto, esa pérdida de inserción nosotros vamos a poder tener datos referentes. Entonces, toda esta información de la profundidad de sondaje, la recesión, el nivel de inserción, la afectación furcal, el tono gingival, la insertada, las variaciones anatómicas radiculares y por qué no decirlo, el cálculo subgingival, nos valemos de este sondaje periodontal. Entonces, ya habíamos mencionado que está la Williams, Carolina del Norte, la Naves para las lesiones de Furca, la de la OMS, la del Florida Probe, que es parte de las ondas electrónicas y demás. Entonces, por tanto, nosotros tenemos que tomar en cuenta todas estas referencias. Este único instrumento va a evaluar la profundidad de los surcos o si ya se ha formado el saco bolsa periodontal de estos. Entonces, al evaluar el nivel de inserción, nosotros vamos a expresar en milímetros como la distancia desde el límite amelocementario al fondo de la bolsa. Y lo que ya habíamos dicho anteriormente, que en caso de recesiones se sumarán los valores correspondientes a la profundidad del sondaje más lo que se ha retraído la encía, o sea, más la recesión. Y en casos de agrandamientos, pues restaremos. Entonces, porque esa distancia de este LAC al margen gingival será una resta. Esto lo van a ir aprendiendo poco a poco y pues, por tanto, diremos que la profundidad de sondaje es la distancia desde el margen gingival al fondo del surco gingival o bolsa periodontal. La recesión es la distancia desde el LAC, desde el límite amelocementario, al margen gingival. Y el nivel de inserción es el resultado de ambas, es decir, la distancia desde el límite amelocementario al fondo del surco o bolsa periodontal, suma de la recesión y la profundidad del sondaje, ¿no? En este caso que hay recesión es una suma que se está teniendo presente. Pero vamos a tener diferentes ejemplos. Por ejemplo, en el A vamos a restar porque aquí hay un agrandamiento. Entonces, el margen gingival está encima del LAC, del límite amelocementario. Y al sondear, el nivel de inserción son 3 milímetros, porque es la distancia del LAC al fondo del surco o saco. En la B, que está a nivel del surco amelocementario, pues estamos sumando el margen gingival en el LAC y la pérdida de inserción, por tanto, es de 6. Y la situación C es una máxima recesión. Noten que se ha retraído mucho la encía y de paso la destrucción del nivel de inserción es muy grande. Entonces, prácticamente hay una pérdida de inserción de 9. Entonces, notarán que al hacer todos estos cálculos, debemos relacionar el margen gingival con el límite amelocementario. Entonces, eso por un lado. Ahora, no se olviden que nosotros no solo vamos a sondear dientes, también vamos a sondear implantes. Muchos de nuestros pacientes ya son periimplantados. Entonces, el sondaje en dientes naturales e implantes se impone el hacer cierto grado de diferencia. Para portadores de implantes vamos a utilizar la sonda periodontal plástica, porque debemos evitar rayar el titanio. Entonces, y también tenemos que no asustarnos de estas diferencias, porque ciertamente va a haber diferencias. Entonces, de alguna manera, en una pieza natural, cuando estamos sondeando
por encima de 3 milímetros ya estamos asustados porque ya es un paciente periodontal. Pero en un paciente perimplantado, el sondaje normal es de 4, mientras que en la pieza dentaria natural ya estaríamos hablando de un saco periodontal. En el sondaje periodontal no nos dedicamos solamente al sondaje de dientes, sino también de muelas. Ya en la anterior clase han establecido las clasificaciones de Tarnon y Fleischer. Entonces han estudiado el componente horizontal y el componente vertical. Entonces con esa sonda de Navers nosotros podemos detallar y poder determinar si estamos frente a una clase 1, 2 o 3 en sentido horizontal o estamos en las subclases de 1 a 3, de 4 a 6 y mayor a 7, entonces en el sentido vertical. Respecto al sangrado y la supuración, entonces nosotros en nuestro periodontograma también vamos a establecer esta información. Si en la pieza, por decir 11, está con sangrado y además está con supuración, y por lo tanto tenemos que establecer todo ese conjunto de diferencias. Lo mismo dentro del aspecto de la movilidad, menor a 1 milímetro, mayor a 1 milímetro el grado 2 y pues el grado 3 un componente horizontal y vertical, ¿no es cierto? Entonces, y de alguna manera esa movilidad durante la función masticatoria que la hemos denominado el frémito, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, nosotros dentro del contexto del diagnóstico, nosotros tenemos que cumplir una cantidad de objetivos, es decir, detectar si hay o no patología en nuestro paciente, si es gingivitis o es periodontitis. Entonces, obviamente, vamos a estar en los estadios 1, 2, 3, 4, los grados A, B, C y todo ello, entonces según la clasificación del 2018. Entonces, por tanto, vamos a determinar la severidad de la patología, es decir, la pérdida de inserción, y con ello vamos a predecir la evolución. No será lo mismo tratar a un paciente en estadio 3 o estadio 4 que en un estadio 1 con un grado A, mientras que estos de 3 y 4 por ahí ya están con un grado B y C, de acuerdo a la nueva clasificación. Entonces, por lo tanto, también tenemos que pensar en monitorear el tratamiento a corto plazo, porque claro, en una periodontitis agresiva o en un estadio 3 con un grado C o B o C, pues es terrorífico el panorama, porque en pocas semanas pierde mucha inserción a una velocidad increíble. En cambio, estaríamos monitoreando a largo plazo en pacientes gingivales o con agrandamientos, con bastante biofilm bacteriano, mucho descuido. Y también ir detectando individuos de riesgo, los fumadores, los diabéticos, los hipertensos. Por tanto, podemos decir y conjeturar que la enfermedad periodontal es sitio específica. ¿Por qué sondeamos en 6 lugares? Porque precisamente puede que en la bolsa o saco distolingual o distopalatina sea la peor, y mientras que las otras 5 zonas no lo son tanto, es sitio específica. Entonces, de alguna manera, cuando llevábamos la clasificación del 99 o mismo la del 2018, veíamos, por ejemplo, que toda la cara mesio, vestibular o mesial era la más agredida en este tipo de patologías. Entonces, no así en el lado distal, o era arciforme, rodeaba en forma envolvente. Por tanto, un diagnóstico preciso es a menudo el primer paso hacia el desarrollo de un plan de tratamiento apropiado cuya aplicación conduce a la resolución de la infección periodontal. Entonces, si bien nuestros ojos nos ayudan muchísimo en el examen visual, en establecer los límites de la patología en cuanto a color, textura, tamaño, contorno, consistencia y biotipo,
Es con el examen instrumental que ahora estamos enseñándoles a realizar a través de la utilización de la sonda periodontal. Es con este examen instrumental, examen periodontal, que nosotros determinamos la profundidad de sondaje. Entonces, de principio, ¿a qué nivel está el margen gingival con respecto al límite amelocementario? ¿A 1 milímetro? ¿A 2? ¿A 3? ¿A 4? ¿A 5? Entonces, de 1 a 3 es lo normal. Más de 3 ya estamos frente a un saco periodontal. El nivel de inserción clínica tendrá el parámetro del hallazgo y detección del LAC, del límite amelocementario, con la base del surco y va a estar determinada por el epitelio de unión. Entonces, ¿qué cantidad migró? O sea, ¿cuánto ha migrado? Eso va a determinar su severidad. Y obviamente cuando estamos sondeando el sangrado al sondaje, tanto en lesiones de Furca y también los hallazgos de los grados de movilidad, grado 1, 2, 3. Y también con el pulpejo del dedo enguantado, palpar la presencia de abscesos, los exudados purulentos. Entonces ustedes dirán, pero tanto dato y tanta situación, ¿cómo lo organizo? Enseguida lo vamos a ver, porque ciertamente nosotros nos vamos a dar cuenta que de alguna manera nosotros vamos a utilizar una gráfica que se llama periodontograma, que ustedes ya han adquirido, ya tienen la historia clínica, mismo la han practicado, entonces por medios virtuales. Entonces, en esa medida, volvemos a repetir que la profundidad de sondaje es lo que va a determinar la diferencia entre gingivitis y periodontitis. De 1 a 3 gingivitis, más de 3 milímetros periodontitis. Y obviamente de la mano de la pérdida de inserción, porque ya va a haber formado el saco periodontal. Entonces, este saco o bolsa periodontal, de inicio, cuando no hay destrucción de tejidos de soporte y solo crece, sobre todo pacientitos portadores de brackets de 12, 13 años, muy desaseados, se hinchan sus encías, su margen gingival crece y pues parece que tiene una bolsa de 3, de 4, de 5, pero simplemente es porque hay un predominio del margen gingival, hay un crecimiento, una hiperplasia, pero no hay destrucción ósea, no hay pérdida de inserción. Muy diferente ya a personas adultas, donde ciertamente en una bolsa supraósea, el fondo de la bolsa es coronal a la destrucción de la cresta ósea y en la infraósea es apical a la cresta ósea. Por lo tanto, en el niñito con brackets le llamaremos pseudobolsa o bolsa gingival o bolsa relativa, porque solo ha migrado coronalmente el margen gingival. En cambio, en estas dos es verdadera o periodontal porque realmente hay una pérdida de inserción. Hay una destrucción del epitelio de unión que ha migrado hacia apical. En la supraósea es coronal a la cresta ósea y en la infraósea es apical a la cresta ósea. Amén de ello, va a haber una clasificación que afecta las caras de las piezas dentarias. Será bolsa simple si solo ha afectado una superficie dentaria. Será compuesta 2 o más, compleja, es en forma de espiral. Son trayectos sinuosos que generalmente con esa pérdida de inserción, el fondo de la bolsa puede colapsar y provocar necrosis y de ahí provoca el absceso. Resumiendo, una bolsa gingival es solamente el producto del agrandamiento sin destrucción. Es el mayor
aumento de volumen de la encía. En cambio, la bolsa periodontal sí hay destrucción de tejidos periodontales, hay aflojamiento y exfoliación de los dientes. Entonces, por tanto, para organizar todo esto de conjunto de estos 7 datos, nosotros tenemos gráficas que pueden ser, así como el cardiólogo tiene su electrocardiograma, el neurólogo su electroencefalograma, el periodoncista en Europa y Estados Unidos tiene este periodontograma que es realmente escaneado de la boca del paciente a través de sensores. Pero nosotros en Latinoamérica, sobre todo en Bolivia, país de tercer mundo, vamos a organizarnos en periodontogramas manuales. Entonces son parámetros de análisis sumamente importantes para dar el diagnóstico. Y son 7. Es la profundidad de sondaje, la posición del margen gingival, el nivel de inserción clínica, el sangrado al sondaje, la supuración, la movilidad dentaria y los compromisos de Furca. He ahí la respuesta que ustedes decían, pero ¿por qué tanto dato y no sé dónde ponerlos? Pues los vas a poner en el periodontograma. Este periodontograma lo tienes en tu historia clínica, mismo virtualmente ya has aprendido a llenarlos. Entonces, este periodontograma va a corresponder a esa representación gráfica de ese registro, producto del examen clínico y el sondaje periodontal. Todo eso es gracias al sondaje periodontal. Entonces, por lo tanto, ya directamente aquí verás posición de la encía, profundidad del surco y ya sea sumar o restar va a ser el nivel de inserción clínico, porque este nivel de inserción clínico va a ser el resultado de la distancia en milímetros desde el límite amelocementario al fondo del surco sacoperiodontal y se va a obtener sumando o restando según corresponda la posición del margen gingival. Donde dice posición de la encía es la posición del margen gingival. Entonces, esta posición del margen gingival correlacionado con la profundidad de sondaje va a reflejar la cantidad de milímetros de fibras gingivales del ligamento periodontal que se han perdido como resultado de la enfermedad periodontal. Si el margen es positivo, o sea, en un agrandamiento, en un niñito de 12, 13 añitos, portador de brackets, vas a restar la profundidad al sondaje. Si por el contrario el margen es negativo, hay recesión, observa la boca de tu madre o abuela o padre o abuelo, donde ya los cuellos de los dientes están desnudos, entonces ahí en ellos vas a sumar a la profundidad del sondaje. Entonces, en esa medida, esa casilla vas a poder llenar. Entonces, va a ser el resultado de todos estos cálculos. Entonces, lo fundamental es determinar la presencia de la enfermedad, midiendo instrumentalmente con la sonda periodontal. Entonces, todos estos datos, amén de haberlos, esas 3 casillas, no se te olvide también llenar el sangrado al sondaje y la supuración, lo mismo que las lesiones de Furca. Entonces, por tanto, en el nivel de inserción va a ser la distancia de la unión cemento adamantina a la base de la bolsa periodontal o surco. Este puede ser directamente calculado mediante la resta aritmética de la profundidad de sondaje y el margen gingival, distancia del margen gingival a la UCA. Así tú puedes ir calculando tus diferentes situaciones. Entonces, no se te olvide que existen límites. Apicalmente es el límite, es el epitelio de unión. Coronalmente es el margen gingival. O sea, esos límites son pues precisamente de tu bolsa periodontal, de tu surco periodontal.
Histológicamente va a medir 0.5, pero en condiciones de salud su medida no debe superar los 3 milímetros y obviamente cuando sondeamos no hay sangramiento. Muy diferente a lo que ocurre en el saco periodontal, porque ya ves que es una profundización patológica del surco gingivodentario, donde ha migrado hacia apical la inserción dentoepitelial. Es de carácter inflamatorio y es un signo patognomónico de la periodontitis. Cuando introducimos la sonda periodontal, sangra, porque obviamente está inflamado. Entonces, tú vas a tener el nivel de inserción clínica producto de la suma o resta del margen gingival y de la profundidad del sondaje. Entonces, ahí va a salir tu NIC. Entonces, tú estarás observando que aquí se ha sumado. Del margen gingival al LAC ha sido 1. La profundidad del sondaje ha sido 8. 1 más 8, 9. El NIC, nivel de inserción clínico, 9. Entonces, 2 y 4, 6. Entonces, toda esa situación. Entonces, será negativo cuando se han retraído las encías, -2, -3, -1. Si es al mismo y coincide con el margen gingival, es 0. Si es como en un niñito con agrandamiento, +4, +5, +6. Entonces, en resumen, el nivel de inserción te refleja la cantidad de milímetros de fibras gingivales y de ligamento periodontal que se han perdido como resultado de la enfermedad periodontal. Si el margen es positivo, se resta la profundidad del sondaje. Si el margen es negativo, hay recesión, ejemplo, tus padres, tus abuelos, va a sumar a la profundidad de sondaje. Entonces, observa. 5 y 4, 9, 3 y 2, 5, 1, 1, 2. Este margen es el resultado de la distancia del margen al LAC. Esto es cuando penetras con la sonda periodontal, la hundes y te marca en milímetros. Y pues como es recesión, vas a sumar toda esa distancia y ahí tienes el nivel de inserción. Entonces, vas a comprar de la fotocopiadora la historia clínica y vas a practicar de tu paciente. Puede ser un paciente virtual o un paciente real. Puede ser tu padre, tu madre, tu hermano y demás. Y vas a establecer el llenado de todo esto. En las tareas anteriores virtuales, pues ya lo hiciste. Ahora tienes que llevarlo a la práctica. Estos son periodontogramas que han salido de la máquina. Entonces vamos a nosotros revisar los parámetros clínicos periodontales, que ya menudamente lo hemos hecho, pero es bueno que tú tengas una ayuda a memoria. Entonces llamaremos profundidad sondeable, como esa medida lineal en un solo plano. Tomaremos 6 sitios de los dientes, calcularemos en milímetros, tomando como referencia el margen gingival, que en la mayoría de los casos podría coincidir con el límite amelocementario o ligeramente coronal. Cuando el margen está apical, ya estamos frente a una recesión. Entonces, propiamente, si el tejido marginal, y este es uno de los resultados de la pérdida de inserción. Entonces, todo esto con calma te va a ayudar a hacer el cálculo. Entonces, en realidad, todo esto ya lo hemos avanzado, simplemente esto te va a ayudar a hacer todos los cálculos correspondientes para no perderte y poder practicar adecuadamente. Entonces, llamamos posición de la encía porque la vamos a consignar en milímetros al desplazamiento apical. Entonces, este dato, esta distancia comprendida entre el margen gingival al límite amelocementario es lo que nosotros anotamos como margen gingival. Si de alguna manera está borde con borde,
marcamos 0. Si hay recesión, ponemos el signo negativo y vemos la distancia del LAC a el margen y pues anotamos, ¿no es cierto? Entonces, cuando es un niñito con brackets, bueno, en este caso se le han eliminado los brackets, pero tiene los agrandamientos, tenemos signo positivo, puede ser +5, +3, +6. Estamos frente a una hiperplasia gingival. Otro parámetro clínico periodontal es el sangrado al sondaje. Entonces, es un parámetro que de alguna manera es un indicador de la inflamación periodontal. Otro indicador es la pérdida ósea munidos de las radiografías y eso conlleva la movilidad de las piezas dentarias. Entonces, mismo nosotros para efectos clínicos prácticos podemos hacer cálculos empleando esta fórmula. Entonces, el sangrado al sondaje es la cantidad de sitios que sangran por 100 sobre el número de dientes por 6. Ahora, la línea mucogingival también se constituye en un parámetro clínico periodontal. Entonces, en esa medida vamos a poder calcular cuánto de encía queratinizada tenemos y de encía insertada. En la enfermedad periodontal vamos perdiendo toda esta característica. Y por último, otro parámetro clínico periodontal es lo que ya habíamos mencionado, la movilidad dental, que ustedes ya pueden detallar con calma. Entonces, la progresión de la enfermedad periodontal, su grado de actividad, nos da parámetros de conjunto, el sangrado al sondaje, la profundidad del sondaje y el nivel de inserción. En esa medida, el establecer el nivel de inserción clínica con la profundidad de sondaje más el margen gingival son parámetros que nos van a colaborar. Lo mismo que la pérdida ósea radiográfica, porque de alguna manera esa pérdida de continuidad de las corticales y crestas óseas, la pérdida de la altura ósea, la formación de defectos y demás, nos va a dar pautas de lo leve, lo moderado o lo severo de esa pérdida. Entonces, no olvidarnos que son cavidades virtuales y que clínicamente, claro, nos da referencia de 1 a 3, pero más de 3 ya estamos en terrenos patológicos. Hiperplásicos, si solo es a expensas del crecimiento del margen gingival, y cuando es realmente ya un saco periodontal, ya hay una migración y todo ello. Y la determinación del NIC, resultado de la profundidad de sondaje y del margen gingival. Entonces, por lo tanto, ya cuando estamos realmente en los 4 o por encima, es realmente nuestro saco periodontal. Es así que el examen periodontal es sumamente esencial para revelarnos la gravedad, la extensión de la enfermedad, nos facilita el poder diagnosticar, darle pronóstico y obviamente establecer el tratamiento. Entonces, en este examen periodontal, nosotros vamos a detallar, por tanto, la pérdida ósea, su profundidad, la ubicación de los diferentes sacos o bolsas periodontales, los compromisos de Furca, los grados de movilidad, la sensibilidad a la percusión y tener un diagnóstico periodontal y cómo está su estado de inserción. No se olviden la presencia del frémito, la presencia de trauma oclusal, los grados de movilidad y este examen periodontal básico. En la plataforma tienen 2 PDFs que les va a dar luces para que de alguna manera se den cuenta cómo llenar los códigos de la historia clínica. Mismo el examen clínico periodontal, vamos a detallar los signos de inflamación, el daño a los tejidos periodontales, estos signos de la inflamación ya se están dando cuenta, los cambios de color, aumento de volumen, de textura, agrandamiento, la pérdida de bisel, el dolor, la ulceración, la pérdida de función. Y en el daño a los tejidos periodontales, la detección visual de signos clínicos. Miren, observen, hay 2 abscesos palatinos. También dentro de los mismos
por tanto, ya denotamos la destrucción de ese tejido. Con las sondas periodontales podemos medir el nivel de inserción clínico con sonda periodontal y con las radiografías constatar la pérdida de tejido óseo. Entonces, tenemos 3 procedimientos para determinar el daño a los tejidos periodontales: la visualización de esos signos clínicos de destrucción, y luego la medición del saco y nivel de inserción con la sonda periodontal, y con las radiografías la constatación de la pérdida de tejido óseo. En la detección visual de signos clínicos de destrucción de tejido estará la morfología gingival alterada, recesión gingival, lesiones de Fourque en las muelas, la migración patológica, ya notado como los dientes se han abanicado, se han abierto, y por tanto la movilidad dentaria. Observen ejemplos de diferentes patologías. Luego, en la medición del saco y nivel de inserción con sonda periodontal, nosotros nos valemos de ese sondaje, de esta constatación del sangramiento, porque esta sonda periodontal va a detectar el cálculo, obturaciones defectuosas, proyecciones adamantinas, el grado de morfología radicular, la detección y medición de sacos periodontales. Todo esto ya ustedes lo han comprendido, esta profundización patológica del surco. Sabemos que el saco periodontal, tanto en una gingivitis, periodontitis, es una característica, y debemos determinar si nuestro paciente tiene enfermedad periodontal a través de este índice periodontal básico. Entonces, de las necesidades del tratamiento de la comunidad, dado por AINAMO en el 82, sirve para estudios epidemiológicos, se ha utilizado la sonda periodontal de la OMS, va a identificar las condiciones periodontales, la presencia de sacos, de inflamación, de cálculo, de factores de retención, nos va a dar y establecer parámetros para determinar las necesidades de tratamiento. Entonces, adaptado a la práctica clínica, es simple y de fácil aplicación, se realiza en breve periodo de tiempo, ustedes lo van a realizar en la clínica y pues van a codificar. Ya les había dicho, de la pieza 17 a la 14 es el cuadrante 1, el cuadrante 2 de la 13 a la 23, de la 24 a 27, cuadrante 3, el cuadrante 4, 47 a 44, el quinto, 43 a 33, 34 a 37. Entonces, llamarán código 0 cuando el paciente está sano, su necesidad de tratamiento es un refuerzo positivo y el nivel de resolución lo puede realizar el higienista o el odontólogo general. Llamarán código 1 cuando al sondear sangra, pero no tiene cálculos. Lo motivarán, lo instruirán y podrán hacer las 2 personas. Llamarán código 2, que es el que realmente vamos a recibir en la clínica, cuando tenga cálculos, cuando hagamos el detartraje, y pueden hacer el higienista, el odontólogo general o el periodoncista. Llamarán código 3 cuando realmente tenga de 4 a 5 los sacos periodontales de profundidad, harán el detartraje, en operatoria endodoncia harán el ajuste o recambio de obturaciones, pulirán coronar y radicularmente, podrán hacer las 3 personas. Código 4 son pacientes quirúrgicos, son sacos superiores a 6, es un tratamiento complejo y es exclusiva labor del periodoncista. Estos son ejemplos de códigos de este paciente. El sector de la hemiarcada superior derecha es código 3, el sectante antero superior es código 2 y así sucesivamente. Esta persona no tiene dientes en esta hemiarcada superior izquierda. Los demás es código 1 y aquí sí es código 2. Entonces, esta paciente solamente tiene los sectantes anterosuperiores y anteroinferiores, no tiene mesa oclusal posterior, ni premolares ni molares. Por último, el último procedimiento es la detección radiográfica de pérdida de tejido óseo a través de la seriada. En las radiografías seriadas son complementos al diagnóstico clínico. Podemos utilizar Badwin también,
nos ayuda a planificar el tratamiento, a determinar el pronóstico, nos da parámetros para poder evaluar la cantidad y extensión de tejido óseo de soporte, parámetros de anatomía radicular, la proximidad de las raíces entre dientes adyacentes, la severidad del compromiso de Furca, la patología periapical. Está enfocado a los tejidos calcificados y al espacio de ligamento periodontal. Aquí tienen un ejemplo, esta persona tiene 2 abscesos palatinos, como están observando. La arcada inferior es un tanto menos grave y pues es código 4 a excepción del sectante anteroinferior. Entonces, notarán que hay una pérdida ósea arciforme, tiene una severidad de destrucción ósea, tiene parámetros también de cálculos que están adosados y son perceptibles radiográficamente. Es un premolar endoperio, hay que hacer la endodoncia, tiene caries y pues hay también que hacer una cirugía periodontal regenerativa. Entonces, estos 3 procedimientos son necesarios para establecer el análisis de la paciente, donde se ha constatado todos estos hallazgos pertinentes, se ha llegado a este diagnóstico que en la nueva clasificación es estadio 3, grado C. Entonces, se ha realizado a través de sus periodontogramas y pues por lo tanto también se han llenado los índices y pues de alguna manera se ha establecido todos estos parámetros, tanto del margen gingival, también de la profundidad de sondaje. Entonces, se ha establecido la suma o la resta correspondiente de acuerdo a los hallazgos pertinentes. Se ha hecho el registro del tejido óseo, también se ha llenado el sangrado al sondaje colocando el punto rojo en las casillas correspondientes, lo mismo el punto verde en las casillas correspondientes donde está supurando, los grados de movilidad también se ha detallado, los compromisos de Furca, las piezas ausentes se ha marcado en azul, las piezas con indicación de extracción con rojo, donde hay migración de las piezas, donde hay obturaciones desbordantes, donde hay presencia de diastemas y claro, hablando de bolsas periodontales, ya nosotros hemos salido del detalle correspondiente y pues hemos aprendido a determinar el nivel clínico de inserción. El sangrado y supuración, ya hemos aprendido a cómo marcarlos. Sabemos que va a haber abscesos gingivales, periodontales y pericoronarios. Un ejemplo de absceso gingival, un objeto extraño que esté en la encía, en la papila. En cambio, un absceso periodontal, esa obliteración de la vía de drenaje. Estos abscesos del periodonto pueden ser agudos, pueden ser crónicos, podemos tener de alguna manera los diferentes factores etiológicos, sus signos, sus síntomas, en un tema adecuado y respectivo, ustedes van a llevarlo con detalle, pero aquí ya se dan los parámetros correspondientes de los signos, de los síntomas, las metas del tratamiento, el enfoque terapéutico que nosotros tenemos que conllevar para poder realizar su respectiva incisión, su drenaje y todo ello. Lo mismo en los abscesos gingivales. Entonces, por tanto, el absceso periodontal vamos a tener una prevalencia porcentual, el grado de exacerbación aguda, toda la histopatología, su tratamiento, que es a través de técnicas quirúrgicas, de drenaje y demás, y pues poder tener el adecuado control de la afección aguda. Lo mismo en el opérculo, en la pericoronaritis, terceros molares inferiores, y de la misma suerte las relaciones de contacto, áreas donde no han sido adecuadamente reconstruidas, las obturaciones proximales son muy importantes, recontornearlas y remedar
el punto de contacto. Entonces, en la ausencia del punto de contacto, adecuados rebordes, troneras y demás, es que vamos a facilitar el empaquetamiento alimentario y el paciente, ves que coma, va a tener lesiones en los tejidos periodontales de soporte. Es necesario tener un detalle inherente a estas troneras que sean de alguna manera reconstruidas anatómicamente, hacer la prueba de la firmeza del punto de contacto cuando hayamos terminado la obturación y no dejar el espacio abierto, que no haya el contacto, porque con seguridad el paciente en un futuro volverá con lesiones gingivo-periodontales o volverá con áreas de impactación alimentaria. En el examen de los dientes por desgaste, estas lesiones cervicales no cariosas ocasionadas por factores químicos que causan la erosión, los mecánicos la abrasión, las fuerzas oclusales, la atrición, la afracción. Entonces, dentro del contexto de la etiología, nosotros podemos analizar todos estos componentes. Les agradezco mucho. El avanzado de la hora nos evita el poder tener una adecuada situación. Muchísimas gracias. Estaríamos montando en la